Hola a todos ustedes. Hoy les presento un nuevo tema a tratar, lo que es historia y aportes culturales en otros escenarios geográficos del mundo durante la Edad Antigua. Para ello vamos a iniciar estudiando las civilizaciones antiguas que nos han dejado aportes importantes a las civilizaciones actuales, tal el caso del aporte cultural de Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia y Roma. Para ello vamos a utilizar de una forma sencilla lo que es nuestro Quizlet para que sea más entendible y fácil de comprender. Dentro de ello vamos a recurrir a la ayuda de nuestra operadora. Tal el caso nos dirá cuáles son, de una forma más resumida, cuáles son los aportes culturales que nos han dejado cada cultura. El aporte cultural de Mesopotamia. El legado de esta civilización fue la cuna de la escritura cuneiforme en códigos y la rueda. Aporte cultural de Egipto. La arquitectura, la topografía para las bases de las pirámides, la medicina identificaron diferentes enfermedades y cómo curarlos utilizando el aloe vera y menta, realizaron operaciones de cirugía y amputaciones, ponían puentes dentales utilizando anestésicos como nenúfar, cannabis o la amapola. Aporte cultural de China. Arquitectura, la Gran Muralla China, la escultura, la seda, pólvora, lo utilizaron para juegos pirotécnicos, luego para la guerra, imprenta, realizaron impresiones de libros, naipes y papel moneda, brújula, para predecir hechos futuros o para las edificaciones, papel, con cortezas del bambú. Aporte cultural de India. Arquitectura, construyeron complejos y hermosos diseños caracterizados por su majestuosidad. La matemática, inventaron el ajedrez, descubrieron el cero, el álgebra, algoritmo, raíz cuadrada y raíz cúbica. Aporte cultural de Grecia. Estado, concentraciones urbanas independientes con su propio gobierno, leyes, ejército, democracia, gobierno de todos. Filosofía, se destacan Sócrates, Platón, historia, con Heródoto y mitología griega con Homero, Sófocles, Esquilo y Aristófanes. Aporte cultural de Roma. Derecho, la ley de las 12 tablas para tener una igualdad clasificada en derecho público, privado, natural, civil y derecho de gente, república. El gobierno de los ciudadanos dividida en 3 partes: Senado, cónsules y la Asamblea. Arquitectura, el latín, historia y mitología romana. Hemos tenido la participación de nuestra operadora en Quizlet, en la cual nuestros estudiantes pueden ingresar a observar, a escuchar las veces que requieran para fortalecer su conocimiento. Posteriormente nos vamos a ir, para su mejor comprensión, a nuestro recurso en Google Slide con las presentaciones que nos facilitan la comprensión óptima a nuestros estudiantes. En ese sentido, vamos a ir presentando uno a uno lo que son las civilizaciones antiguas, quienes han dejado un aporte importante a nuestra civilización actual. Para que haya más comprensión de conocimientos, pues vamos a pasar a conocer más a profundo lo que es Mesopotamia, y el legado que nos ha dejado esa civilización fue la escritura cuneiforme en códigos y la rueda. Mesopotamia es la primera civilización ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, actuales territorios Irak y Siria, en el continente asiático, con una población mayoritaria árabe. Su organización política se basa en los siguientes. Cada ciudad constituía un estado. Tenían su propio gobierno, leyes y ejército. La autoridad máxima era el rey, que ejercía el poder
en representación de los dioses. Las ciudades eran amuralladas y en un lugar central se ubicaba el monumental templo o zigurat, dedicado al dios principal de la ciudad. El templo también era sede de gobierno y el principal centro económico controlado por la autoridad. La sociedad mesopotámica estaba a la cabeza del rey, el gran sacerdote. Posteriormente los nobles y sacerdotes. Y más abajo los artesanos, mercaderes y campesinos. Y como la clase más baja serían los esclavos. ¿Cuál era su economía? La agricultura, en especial la artesanía, comercio y la ganadería. La religiosidad, ellos eran politeístas, creían en varios dioses como Dios Anu, Enlil, Ea, Marduk. Continuando siempre, vamos a seguir descubriendo la civilización egipcia. El legado de esa civilización fue la arquitectura, con el uso de la topografía para las bases de las pirámides y la medicina. Identificaron diferentes enfermedades y también pensaron cómo curarlo, utilizando el aloe vera y la menta. Realizaron operaciones de cirugía y amputaciones. Ponían puentes dentales utilizando anestésicos como el nenúfar, cannabis y la anapola. Egipto está ubicado en el extremo noreste de África, a orillas del Nilo, como podrán observar en nuestra imagen. La organización social estaba dividida en clases sociales a la cabeza del faraón, nobleza, señores de la corte, escribas o funcionarios, gente del pueblo o vasallos y los esclavos. En la organización política existían dinastías, príncipes pertenecientes a una familia. Existieron 26 dinastías desde el momento de su creación. En cuanto a su actividad económica, era netamente agrícola. Cultivaron mayormente el trigo. En cuanto a la religión, fueron los más religiosos. Por ello sus dioses tenían cabeza de animales, de mayor a menor, terminando en una forma humana, y rendían culto a sus muertos. Entre los principales tenemos a Osiris, Isis y Horus. En la arquitectura resaltamos la construcción de las 3 pirámides, Micerino, Kefren, Keops. Avanzando siempre en el descubrimiento de los aportes culturales que dejaron en especial China, nos vamos a la arquitectura. Construyeron la Gran Muralla China, que mide 2000 kilómetros de longitud. La escultura, grandes escultores. La pólvora. Primero lo utilizaron para fuegos pirotécnicos, luego para la guerra. La imprenta, debido al uso del sello personal, se realizaron impresiones de libros, calendarios, naipes y papel moneda. La brújula se utilizaba para predecir hechos futuros y también lo utilizaban los geotérmicos para orientar las edificaciones o construcciones. Papel, inicialmente elaboraron en cortezas de bambú. La seda, que se comercializaba en todo casi Asia y Europa. China se ha caracterizado por ser un pueblo inventor e innovador. La organización social es patriarcal, verticalista y familiar. A la cabeza del emperador, aristocracia, mobiliaria, los mandarines, campesinos y esclavos. En la organización política fue reinado por una serie de dinastías. Su economía se basó primero en la agricultura, luego la industria y el comercio. En cuanto a la espiritualidad, se basan en el taoísmo, donde indicaba que el cielo y la tierra son duraderos. El confucianismo fue la base para el surgimiento chino.
con su frase relevante, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Continuando con el aporte cultural de India. Podemos resaltar la arquitectura. Construyeron complejos y hermosos diseños caracterizados por su majestuosidad. La matemática, descubrieron el cero, el álgebra, algoritmo, raíz cuadrada, raíz cúbica, el ajedrez, un juego de estrategia y tácticas. India está situado al sur de Asia. Su historia se divide en dos, periodo védico y brahmánico. En el periodo védico duró hace más de 3000 años antes de Cristo. El periodo brahmánico se dividió en dos, el prebúdico y búdico, siendo un periodo de expansionismo y sometimiento de los pueblos vecinos. La organización política se caracteriza por ser monárquico, absolutista, despótico, un rey vitalicio, de origen divino y teocrático. La economía hindú se basaba principalmente en la agricultura, textilería, ganadería, industria y comercio. La sociedad hindú se divide en castas, grupos conformados en razas o estirpe de diferentes linajes, tales como podrán observar en la imagen: brahmanes, kshatriyas, vaishyas, sudras y intocables. En cuanto a la espiritualidad hindú, tienen dos influencias como el brahmanismo y budismo. Conociendo siempre más acerca del aporte cultural de Grecia, ellos nos dejaron legados importantes como el Estado, democracia, filosofía, historia, mitología griega. En el Estado, concentraciones urbanas independientes con un propio gobierno, leyes y su propio ejército, como lo es en la actualidad. Democracia, gobierno de todos. Cabe recordar que solo los hombres libres y no los esclavos y mujeres podían acceder a este. Filosofía se destacan como Sócrates, Platón. En historia, el padre de la historia, Heródoto. La mitología griega para la literatura, con Homero, Sófocles, Esquilo y Aristófanes. Esta civilización nació en las costas e islas del mar Egeo, en la península balcánica. Sus primeros habitantes fueron los pelasgos, dorios, jonios y helenos. La organización social estaba basada en forma piramidal, conformado primeramente por los ciudadanos, quienes eran los atenienses verdaderos, luego los metecos, que eran los extranjeros, los esclavos, que eran prisioneros de guerra. En cuanto a la organización social, se divide en tres: libres o ciudadanos, conformado por aristócratas, mercaderes y campesinos; los extranjeros y mujeres, conformados por metecos, como los iba explicando; siervos, conformado por esclavos, para su más aclaración. La economía griega se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio marítimo. Los griegos eran politeístas, sus dioses eran semejantes al hombre o mujer. Entre los principales tenemos a Zeus, Atena, Hermes, Hera y Ares. En la arquitectura desarrollaron tres tipos de estilos arquitectónicos, como el dórico, jónico y corintio. Conociendo siempre más acerca del aporte cultural de la civilización romana, nos dejaron el legado del derecho, con su aporte de la ley de las 12 tablas, para tener una igualdad clasificada en derecho público, derecho privado, derecho natural, derecho civil, derecho de gente. La república, el gobierno de los ciudadanos, dividida en tres partes: senado, cónsules y la asamblea. La arquitectura, fueron grandes escultores. El latín, todas las palabras provienen de ello. Historia y mitologías romanas para el estudio de la literatura. Roma se encuentra en la península itálica, en el centro del mar Mediterráneo, rodeado de mares, como el Adriático, Tirreno y Jónico, creado históricamente por
los hermanos Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba, ¿se acordarán? La organización social estaba dividida en caballeros o patricios, eran los ciudadanos ricos, comerciantes, banqueros, directores de trabajo, y plebeyos, la gran mayoría del pueblo, más los esclavos. La organización política, desde el momento de su fundación, año 353 a.C., con Rómulo, fue la monarquía, hasta 509 a.C., con la expulsión de Tarquino el Soberbio, inició luego la república, hasta Octavio Augusto, el año 27 a.C., como primer emperador, inició la época del imperio hasta 476 después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. La actividad económica de Roma se basó a la agricultura. Era la actividad básica. Cultivaban el trigo, la vid, el olivo. Eran sus principales cultivos. El comercio tuvo gran desarrollo durante el Imperio Romano gracias a la estabilidad social que originó su duración de varios siglos. En cuanto a la religión, fueron politeístas al principio. Luego pasaron al cristianismo por decreto del emperador Teodosio en el año 347-395. Es así que terminamos con nuestra presentación de Google Slide para su mejor comprensión de los estudiantes. Pues como hemos ido hablando de diferentes civilizaciones antiguas, vamos a pasar a recorrer por el mundo observando dónde se encuentran estos lugares en estudio, tal el caso de Mesopotamia, actuales territorios de Irak y Siria. Les decía, Mesopotamia se encuentra justamente en donde indica el punto amarillo, en el continente asiático. Desde Mesopotamia nos vamos a Egipto, al continente africano. Justamente se encuentra al noreste de África, justamente en este puntito que ustedes podrán observar, a orillas de lo que es el río más largo del mundo, el Nilo. Posteriormente nos vamos desde Egipto, del continente africano, a China, al continente asiático. En el continente asiático se encuentra la enorme extensión territorial de China, justamente en el punto amarillo. Desde China, el continente asiático, seguimos en el continente asiático, nos vamos a la civilización hindú o India. India es esta enorme extensión territorial, ubicada en el continente asiático. Posteriormente nos trasladamos al continente europeo, justamente a Grecia. Grecia, que se encuentra en el continente europeo. Desde Grecia nos vamos a Roma, actual territorio de Italia. Pues hemos ido observando las diferentes civilizaciones antiguas en nuestro Google Earth, nuestro globo terráqueo, para poder ubicarnos en diferentes partes del mundo. Nos facilita observar lugares turísticos y otros. Se nos recomienda su aplicación, su uso de esta importante herramienta que ayuda en la comprensión de nuestros estudiantes. Pues a continuación vamos a pasar a nuestra evaluación, regresando con nuestro Quizlet, en donde vamos a ver los procesos de aprendizaje que nos brindan para nuestros estudiantes, con preguntas fáciles, sencillas de responder. Tal el caso, por ejemplo, aquí nos presenta una pregunta,
A ver, para poder seleccionar a cuál corresponde. El legado de esta civilización fue la cuna de la escritura cuneiforme en códigos y la rueda. ¿A qué civilización pertenece? Entonces, los estudiantes de una manera más divertida, dinámica, van a poder responder, pertenece pues a Mesopotamia, seleccionarán, ¿verdad? Y esa manera de evaluar es una manera muy dinámica que se recomienda, ¿no? Usar a los maestros para que lo apliquen en sus aulas para con los estudiantes. Posteriormente pasamos a lo que es probar nuestra evaluación con diferentes preguntas variadas. Como pregunta número 1 tenemos para poder anotar a qué aporte cultural pertenece. Estado, sí que nos han dejado un aporte cultural de Estado. Concentraciones urbanas independientes con sus propios gobiernos, leyes, ejército, democracia, gobierno de todos, filosofía. Se destacan como Sócrates, Platón, historia con Heródoto, mitología griega con Homero, Sófocles, Esquilo y Aristófanes. ¿A qué aporte cultural pertenece? Entonces, nuestros estudiantes van a poder anotar según su razonamiento lógico que ellos tengan. Pregunta 2. El legado de esta civilización fue la cuna de la escritura cuneiforme en códigos y la rueda. Igual aquí van a poder responder nuestros estudiantes. ¿A qué aporte cultural pertenece? En este caso, aporte cultural de Mesopotamia, ¿no? Dirán, vamos a dar la chanchulla. Preguntas de correspondencia. ¿A qué inciso pertenece cada pregunta? Aporte cultural de China. A ver, vamos a buscar qué concepto pertenece a eso. Derecho. La ley de los 12 tablas para tener una igualdad clasificada en derecho público, privado, natural, civil y derecho de gente. República, el gobierno del ciudadano dividido en 3 partes, Senado, cónsules y la Asamblea. Arquitectura, en latín, historia y mitología romana. ¿A cuál pertenece? A la opción número 2. La opción número 1, de hecho, la arquitectura, la Gran Muralla China, la escultura, la seda, pólvora, lo utilizaron para fuegos pirotécnicos. Luego, para la guerra, imprentas, realizaron impresiones de libros, naipes, papel, moneda, brújula para predecir hechos futuros y para las edificaciones. Papel con corteza de bambú pertenece a lo que es aporte cultural de China. Y posteriormente vamos a ir a la siguiente pregunta. Pregunta de opción múltiple. Arquitectura. Construyeron complejos y hermosos diseños caracterizados por su majestuosidad. La matemática. Inventaron el ajedrez, descubrieron el cero, el álgebra, algoritmo, raíz cuadrada y raíz cúbica. ¿A qué pertenece? Pues pertenece al aporte cultural de India. Van a poder seleccionar nuestros estudiantes. Y por último tenemos la pregunta de falso y verdadero. La arquitectura, la topografía, para las bases de las pirámides, la medicina, identificaron diferentes enfermedades y cómo curarlas, utilizaron el arbero y mentas, realizaron operaciones de cirugía y amputaciones. Ponían puentes dentales utilizando anestésicos como nenúfar, cannábiles. Hola, Anapola, aporte cultural de Egipto. ¿Falso o verdadero?
nuestros estudiantes van a poder razonar, ¿no? En este caso, ¿es aporte cultural de Egipto? Sí, verdadero. Entonces, así hemos concluido con nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje para nuestros estudiantes de una manera más dinámica, fácil. Pues este tema ha sido resumido de 19 páginas de un texto, enseñados en medios de media hora a nuestros estudiantes. Pues les deseo éxitos en su labor y no se olviden de suscribir a mi canal para seguirme en YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.